Soy vuestro compañero de milicia cristiana. Mi nombre es Rafael Torres Ortega y soy el pastor de la Iglesia de Cristo Defensores de la Fe, cuyo templo ubica en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Es un gozo y un placer inmenso que me da el Espíritu de Dios de poder ocupar esta mesa de trabajo y platicar verdades fundamentales, consejos bíblicos que emanan del Sagrado Libro. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y les exhorto a que peleen la buena batalla de la fe, que no vuelvan atrás bajo ninguna circunstancia, y que pongan siempre los ojos sobre el autor y el consumador de la fe, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una de las cosas más lindas que aprendemos del Evangelio es que Jesús quiere que tú y yo seamos más que vencedores. Él venció, Él se humanizó, vino al mundo, tomó la figura del hombre, se hizo hombre, siendo rico se hizo pobre, siendo Dios, llegó a lo más bajo, a morir en la cruz del Calvario, por todos y cada uno de nosotros. Venció y triunfó, y nos asegura que en Él seremos más que vencedores. Eso dice la Biblia. La Biblia no puede mentir. Pero no olvides que tú y yo somos seres humanos, que flaqueamos, que desobedecemos, que cometemos errores y que a veces nos deslizamos a favor del pecado. Eso es una realidad dolorosa, pero real y vivencial. No somos perfectos. No somos perfectos. Y aquel que reclame una total y absoluta perfección, miente. Somos humanos. Amamos a Dios con toda la fuerza del alma, pero pecamos a veces. Cometemos errores a veces. A veces pasamos por alto el mandamiento, la ley divina, los estatutos del cielo. Eso es una realidad que cada ser humano vive. Tú y yo no somos perfectos. Repito, cometimos equívocos, cometemos errores garrafales que a veces nos lastiman. Y no solamente nos lastiman, sino que lastiman a otros. Aún aquellos seres que más amamos, aún gente que vive en el mismo hogar, la misma familia, inclusive hijos y hasta la institución más grande que Dios ha establecido sobre la faz de la tierra, el matrimonio. Hay personas en esta tarde que por haber pecado, por haber cometido este tipo de error, y no haber aprendido a reconocer los errores, hoy se encuentran hechos pedazos, arruinados, acabados. Claro que Dios quiere que seamos más que vencedores. Claro que Dios quiere que seamos victoriosos. Eso nadie lo puede dudar. Más que vencedores. En Él, solo en Él. Permítame repetirle una vez más. Somos humanos. Somos seres humanos que flaqueamos y que a veces cedemos y a veces nos deslizamos. El error más grave que puede cometer un ser humano, un hombre de Dios o una mujer de Dios, es no reconocer su pecado. Tratar de esconderlo, tratar de justificarlo, tratar de disculparse con Dios. No te disculpes, no lo encierres, no trates de tapar el pecado. Te estás autodestruyendo a ti mismo, estás mintiendo a ti mismo. La Biblia dice: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado.
El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero aquel que insiste en cubrirlo, si lo encubres, no vas a prosperar. Dios sabe cuando fallamos. Dios sabe nuestra debilidad. Dios conoce aún la palabra que todavía no aflora en nuestra boca. Sus ojos son como llamas de fuego. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Pretender engañar a Dios ocultando nuestro pecado, el equivocado somos tú y yo. Y al no tratar, al no ceder al parámetro bíblico que te dice, confiésalo, dímelo, apártate. Pero si lo escondemos, no vamos a prosperar. Porque el pecado mata, el pecado envejece, el pecado destruye. El pecado es la pared que nos separa de Dios. No trate de justificar el pecado, porque Dios no puede justificar el pecado. Recuerda que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá. Pero el que confiesa el pecado y se aparta, alcanza misericordia. Así lo enseña el libro de los Proverbios. El pecado nunca Dios lo justificará. El pecado no puede impresionar a Dios. Al contrario, el pecado nos hace enemigos de Dios. Se rompe la amistad, se rompe el vínculo con Dios. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Ocultarlo, tratar de olvidar, tratar de pasar por desapercibido lo que hemos hecho. Tratar de justificarlo o tratar de impactar a Dios con situaciones o hechos que no justifican lo que hicimos o lo que cometemos. Errores que nos pueden causar hasta la misma salvación. Es un error garrafal que ningún cristiano debe de llevar a cabo. Justificarlo, esconderlo, ese es el error más grande de tu vida. ¿Sabe por qué? Porque nunca vas a prosperar, no vas a crecer. Un sentido de culpa, decláralo, confiésalo. Apela a Dios a su misericordia, porque la Biblia establece claramente que el pecado es la pared que nos separa de Dios. Permítame traerle una enseñanza bíblica. La Biblia dice que cuando Israel fue libertado de Egipto, Dios le prometió una tierra que fluía leche y miel. La Biblia dice que cuando el pueblo estaba ya para entrar a la tierra que Dios le había prometido, Él le hizo una serie de advertencias. Advertencias que llegó al corazón de Israel con un propósito divino, que el pueblo no se contaminase, que tenía que caminar con Dios rectamente, limpiamente, honestamente. La Biblia dice que se libró una batalla en una ciudad llamada Jericó. La Biblia dice que Dios le prometió a Josué la victoria y le dio la fórmula, la manera, la estrategia de poder conquistar aquella ciudad fortificada. Una vez Dios delinea el plan y se lo revela a Josué, el nuevo caudillo, el nuevo líder, Dios impuso unas condiciones. Nada de lo que había en Jericó podía ser tomado. Todo era anatema. Nadie podía tomar el botín. Nadie. Dios lo prohibió. La Biblia dice que la guerra fue ganada. El segundo pueblo a conquistar era un pequeño pueblo llamado Hai, H-A-I. Pero había pasado algo en Jericó que nadie sabía, solo Dios y un hombre llamado Acán. Este hombre pasó por alto las directrices de Dios y cometió un acto de insubordinación, de desobediencia, de rebelión, de quebrantamiento a la norma divina.
había tomado un changote de oro, un manto babilónico, unas monedas de oro, y fue y las escondió en su tienda. Había violentado la norma de Dios. Se había constituido en un desobediente, en un rebelde, en un infractor de la ley divina. La Biblia dice que cuando Israel celebra o lleva a cabo la segunda batalla con este pequeño pueblo llamado Jai, perdieron la guerra, perdieron la batalla, no pudieron conquistar aquel pequeño pueblo. Josué llora y gime delante de Dios, pregunta y cuestiona el porqué de la derrota. ¿Por qué perdieron la batalla? No había justificación. Y el Dios de los cielos le respondió diciéndole a Josué: Israel ha pecado. Que Israel pecó, dijo Josué, pero si hicimos lo que tú querías. Le dijo: busca el pecado. El pecado produjo la vergüenza. El pecado produjo la derrota. El pecado fue escondido, creyendo poder engañar a Dios. A Josué sí, a los ancianos sí. A Dios no hay quien pueda burlarse de él. La Biblia dice que buscaron el pecado, tal y como Dios lo había dicho. La causa de la derrota es que el pecado nos hace no vencedores, sino perdedores. Hace que estemos abajo y no arriba. Hace que no seamos cabeza, pero sí cola. Y Dios quiere que tú y yo no seamos cristianos derrotados, sino vencedores. Pero a veces el ser humano se torna débil, infringe la ley, quebranta la ley, pasa por alto la ley divina. Por eso la Biblia dice taxativamente que la paga del pecado es muerte. Acán fue desenmascarado. Él no lo confesó. Hicieron que lo confesara. Lo obligaron. La investigación que llevó Josué lo alcanzó y pagó caro su pecado. Carísimo. Amados, no trates de mentirle a Dios. No trates de burlarte de Dios. No trates de ocultar los hechos. No trates de justificar la acción, porque Dios no lo va a aceptar. Por el contrario, reconoce que eres humano. Los humanos no son perfectos. Somos en un momento dado débiles. Podemos ser gigantes hoy y mañana enanos. Podemos hoy cantar y mañana llorar. Podemos hoy reír, pero mañana podemos tener las marcas y las huellas de la depresión y de la ansiedad. No somos perfectos, somos humanos. Por eso me preocupa cuando oigo predicadores, cristianos, evangelistas, ahora los llamados doctores en teología, que se creen invencibles, supermanes, superhombres, supermujeres. ¿De dónde sacaron eso? Eso es egolatría. Y Dios no quiere que seamos así. Somos seres humanos sujetos a pasiones. No somos perfectos. Admiro al apóstol San Pablo cuando decía: yo no soy perfecto. Le dijo a Timoteo: yo no soy perfecto. Prosigo el blanco, esperando llegar un día. Y llegó el momento de su partida. Y aquel joven pastor en Éfeso, joven ministro formado a los pies de aquel gigante de Dios, textualmente le dijo: Timoteo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dejó todo lo que quedaba atrás y se proyectó hacia el final, hacia la conquista. Amados hermanos, en este momento donde platico contigo, si estas palabras han servido a ti para alertar, despertar en ti la realidad de que por mucho tiempo no sé qué, y no sé cuándo, y no sé qué hiciste, por favor, toma conciencia
el pecado mata. El pecado es la pared que te separa de Dios. Eres un perdedor, eres un fracasado. Estás muerto espiritualmente. Tú eres un muerto en vida. Tratando de justificar lo que no se debe de justificar. Tratando de ocultar. ¿Te crees que puedes engañar a Dios? Dios conoce tu levantar. Dios conoce tu acostar. Él sabe aún la cantidad de cabellos que tiene tu cabeza. Sus ojos son como llama de fuego. Lo sabe todo, ve todo. Y antes de que salga de lo más profundo de tu corazón, tu palabra, tu pensamiento, para accionarlo, ya lo sabe todo. Sabe qué hiciste, cuándo lo hiciste y cómo lo hiciste. David, el hombre hecho conforme al corazón de Dios, un día pecó. Adulteró, se acostó con una mujer casada, no le pertenecía. Planificó la muerte del esposo de esta mujer, uno de los grandes valientes de David. Murió aquel hombre. David recoge entonces a la adúltera viuda ahora y se la lleva al palacio. Él creía que podía engañar a Dios. Nadie lo sabía, excepto Dios y David y Betsabé, la mujer adúltera. La Biblia se encarga de narrar los efectos de aquella conducta nefanda de parte del rey. Aquel hombre envejeció, se secó, se alteró todo su sistema. Y en el Salmo 32 dice, mientras yo callé, todos mis huesos se envejecieron. Es que el pecado mata, el pecado envejece. El pecado no se va cantando coritos, ni quitándole los calzones o los pantalones al diablo, como dicen algunos. Te equivocas. David se enfermó, dejó de cantar, dejó de tocar. Se secó, se envejeció, se quebrantó. Hasta que un día Dios envió a un profeta llamado Natán. Y la Biblia dice que David sintió o recibió al profeta para que el profeta le dijese a David qué opinaba Dios sobre lo que había hecho. Y cuando Natán lo confronta, David dijo, pequé contra Jehová. 3 palabras que se constituyeron en una frase. Y ahí surge el famoso monólogo del Salmo número 51. No se puede ocultar el pecado. Y ahí pidió que Dios, en su infinito amor y misericordia, lo perdonara, lo lavara, lo limpiara y lo purificara. Y ahí reconoce que lo que impresiona a Dios no son los sacrificios, sino el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tenemos el valor de decirle a Dios, yo me deslicé, yo me fui, no fuiste tú, Dios no se va, eres tú, soy yo? Cuando pecamos, porque el pecado nos constituye en enemigos del Todopoderoso Dios. Con lo que te he planteado, lo de Acán y lo del rey David, creo que es material suficiente para que tú recapacites, pienses y medites en ti. Haz un alto. ¿No te das cuenta que te estás muriendo? ¿Que te estás secando? ¿Que ya no eres el que eras? ¿Por qué no reconoces tu pecado? Y te invito a que te atrevas a decirle a Dios, pequé contra ti. Y recuerda que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El que retiene el pecado, el que lo oculta, no puede prosperar. Y si alguno ha pecado en esta tarde,
Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado.